Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo estudio de este día miércoles con el título El Evangelio y los dos pactos. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo el Evangelio estuvo entrelazado en el primer pacto y en el segundo pacto. O en otras palabras podríamos decir en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Es interesante poder descubrir este Evangelio maravilloso del Señor Jesús, que no solamente se relacionó con la muerte de Cristo, sino que antes de que Cristo apareciera, ya el Evangelio tenía por hecho, porque era para la salvación de los seres humanos. Entonces, en esta mañana, allí donde ustedes están, acompáñenos, vamos a orar. Quisiéramos comunicarnos con nuestro Creador y que Él sea nuestro instructor para el día de hoy. Vamos a orar. Padre bendito, en este día, danos tu Espíritu. Ayúdanos a testificar a través de este mensaje y que cada uno de tus hijos entiendan, Señor, que el Evangelio ha sido el de ayer, el de hoy y de siempre. Que sea tu voluntad para que tus hijos abran su mente y su corazón y que cada uno de ellos entienda el tiempo en que estamos viviendo. Maravilloso es tu nombre, Señor. Le pedimos por su justicia perfecta, en su santo nombre. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, ahí donde ustedes están, tomen lápiz y papel y empecemos a hacer un apunte con cada verso que nos llevará a conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Tenemos una primera pregunta para el día de hoy. ¿Cómo estamos en peligro de fallar como los israelitas en comprender verdaderamente al Evangelio? La pregunta nos da a conocer cómo estaban los israelitas para esa época. Vamos al capítulo 24 de Éxodo y el verso 7. Éxodo 24 y el verso 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Cuando ustedes notan la declaración que hacen los israelitas, ustedes suponen que ellos cumplieron lo que prometieron. Automáticamente no fue así. Ellos hablaron de labios, pero su corazón se alejó de Dios con tan solo ver cuando Moisés tardó esos 40 días en el Sinaí. Ellos hicieron un becerro y empezaron a adorarlo. Qué terrible situación cuando tú prometes de labios para afuera, pero tu corazón está lejos de Dios. Entiendes que tarde o temprano vas a caer y no vas a poder cumplir lo que dices. Pero qué bueno fuera si tú entendieras, de alguna manera el Señor entiende eso. Por eso envió el mensaje del Evangelio. Entonces, también dice en el libro de Josué, el capítulo 24, del 19 al 21. Vamos a leer el libro de Josué, el capítulo 24, del 19 al 21. ¿Qué dice el libro de Josué en esta oportunidad? Vamos a lecturar. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejaréis a Jehová y serviréis a los dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. A esto se puede llamar
presunción. A esto se puede llamar justicia propia. Creer que un ser humano solo se puede salvar. Creer en su gracia aparentemente redentora, porque el ser humano no tiene gracia de qué ofrecer a otro ser humano. Es un mortal con una tendencia al mal que posiblemente contamine a los demás. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a leer un texto más. Hebreos capítulo 3, del 15 al 17. Vamos al libro de Hebreos. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo vuelve a repetir las mismas palabras que ya Moisés dijo hace muchos años atrás. El capítulo 3 del libro de Hebreos, el 19 del 17, del 15 al 19. Perdón, del 15 al 17. Muy bien, vamos a leer. Dice: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído la provocación, la provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarán en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Entonces, mis queridos hermanos, el apóstol menciona tales palabras a lo que sucedió en el tiempo de Moisés. Vamos también a leer el capítulo 4 y el verso 2 del mismo Hebreos. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Noten la expresión de este pequeño verso, de esta porción de la palabra, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Qué quiere decir? Que el evangelio se les anunció a ellos a través de la ley ceremonial, ¿sí? Y luego dice, pero no les aprovechó el oír la palabra, o sea, no aprovecharon lo que Dios les había dado a través de esas ceremonias que hacían día tras día, de esa terapia que tenían para regresar a Cristo. Pero no les aprovechó de oír la palabra por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. En otras palabras, el apóstol dice, no se pudo aprovechar porque ellos no tenían fe. Y recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a leer lo que dice el testimonio, corroborando a lo que dice el apóstol. Los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios. Y con excesiva presunción y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios, creyéndose capaces de ser justos por sí mismos. Declararon, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Habían presenciado la grandiosa majestad de la proclamación de la ley. Hubo temblado de terror ante el monte, y sin embargo apenas unas pocas semanas después quebrantaron su pacto con Dios al postrarse a adorar una imagen fundida. No podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya estaba roto. Patriarcas y Profetas, página 388-389. Es difícil poder entender cuando no conoces el Evangelio.
Es difícil poder llegar a comprender el mensaje para este tiempo cuando no conoces del Evangelio. No se puede juzgar a la persona. No se le puede condenar a la persona. Porque Cristo tiene al control su vida y a su tiempo le pedirá cuentas. Como seres humanos no podemos nosotros señalar y decir que están perdidos. Pero el Señor, si no se arrepienten a su tiempo, cuando venga les pedirá cuentas. Este pueblo falló porque tuvo mucho ego en su corazón. ¿De dónde vino esa parte del pecado que ellos tenían? De Egipto. Vivir 400 años en el mundo, o sea, en Egipto, les hizo pensar que podían salvarse por sí solos. Qué terrible pensamiento puede tener el hombre. Vamos a la respuesta, a la pregunta y la respuesta. ¿Cómo estamos en peligro de fallar como los israelitas en comprender verdaderamente al Evangelio? Se habla del Evangelio hoy en día. Se dice que se debe predicar el Evangelio, pero no se conoce nada del Evangelio. Entonces, ¿cómo podemos estar en peligro como ellos? De olvidarnos de Cristo para guardar la ley. De olvidarnos de Cristo para guardar la ley. Esa es la respuesta, mis queridos hermanos. Nadie puede guardar la ley sin Cristo. Nadie puede salvarse sin Cristo. Está perdido si no tiene a Cristo. Está caminando con los ojos cerrados si no tiene a Cristo. Es difícil poder salvarse sin Cristo. Vamos a una pregunta más. ¿Qué pacto el Señor ofreció establecer con Israel y continúa ofreciendo aún cada uno de nosotros, aún a cada uno de nosotros? ¿Qué pacto el Señor ofreció establecer con Israel y continúa ofreciendo a cada uno de nosotros? En el libro de Jeremías, el capítulo 31 y el verso 33, el Señor habla a través de su profeta. El libro de Jeremías, el capítulo 31 y el verso 33. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a leer. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El nuevo pacto. La ley del nuevo pacto. No se escribirá ya más en tablas de piedra, sino se escribirá en tablas de carne en el corazón. Vamos a un texto más, a un párrafo más de la Biblia. Hebreos capítulo 8, del 8 al 12. Pero sin antes de eso, quisiera leer 4 versos que nos va a llevar al verso 30. No va a llevar al verso 34. ¿De acuerdo? Del 31 al 34 vamos a leer para centrarnos más en estos textos y poder entender qué significa la ley del nuevo pacto. Aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Verso 34 dice, y no se enseñará ya más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Qué significa eso? Que cuando la ley del nuevo pacto se ha implantado en nuestro ser,
ya no volveremos a pecar. Ya no habrá más pecado en el ser humano, porque será conducido automáticamente por Cristo, llevando la ley de amor en su corazón. Hebreos, el capítulo 8, del 8 al 12, dice lo siguiente. Vamos a buscar el libro de Hebreos, ahí donde tú te encuentras. Si tienes tu Biblia, abre tu Biblia y vamos a leer. Es importante leer. Es importante alimentarse cada día para que el enemigo no pueda fundir su aliento impío. Vamos a leer del 8 al 12. Porque respondiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Noten que el apóstol Pablo vuelve a repetir lo que ya mencionó el profeta Jeremías. Entonces dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Noten, todos los que serán justificados a través de su fe tendrán un sello. Ese sello nunca se romperá. Entonces dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Vamos a ver lo que dice el testimonio. El apóstol Pablo vuelve a repetir lo que mencionó el profeta Jeremías del nuevo pacto, la ley de amor. Entonces dice el espíritu de profecías en Patriarcas y Profetas en la página 389. La misma ley que fue grabada en tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. En vez de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptamos la justicia de Cristo. Su sangre expía nuestros pecados, su obediencia aceptada en nuestro favor. Entonces el corazón renovado por el Espíritu producirá los frutos del Espíritu. Patriarcas y Profetas 389. También dice el Camino a Cristo, página 17. Es imposible que escapemos por nosotros mismos del abismo del pecado en que estamos sumidos. Nuestro corazón es tan malo y no podemos cambiar. ¿Quién podrá sacar cosa limpia de inmunda? Ninguno. Job 14:4. Por cuanto el ánimo carnal, enemistad contra Dios, es enemistad contra Dios, pues no está sujeto a la ley de Dios, ni a la verdad. Lo puede estar. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero para esto no tienen ningún poder. Puede producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón. No pueden purificar las fuentes de la vida. Debe haber un poder que abre el interior de una vida nueva, de lo alto, antes de que el hombre pueda convertirse en pecado a la santidad, o de pecado a la santidad. Ese poder es Cristo. Solamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraerlas a Dios, a la santidad. El Camino a Cristo, página 17 y 18. Pero también dice Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 253. Por su perfecta obediencia, Cristo ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Por su perfecta obediencia, Cristo ha hecho que cada ser humano pueda obedecer la ley de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a la pregunta y la respuesta. ¿Qué pacto el Señor ofreció establecer con Israel y continúa aún ofreciendo con nosotros? Dice, escribir la ley del nuevo pacto en nuestros corazones. Escribir la ley del nuevo pacto en nuestros corazones. ¿Y cómo se escribirá? A través del Espíritu Santo. El Señor escribirá todo lo que concierne a la ley de amor, la ley del nuevo pacto.
La ley del nuevo pacto no es como la ley ceremonial que se explicaba antiguamente. Esto consiste en hacer a un ser humano un hombre justo, perfecto ante la presencia de Dios. Que Dios los pueda bendecir en este día. El Evangelio del Señor Jesús se relató en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Se relatará en el Nuevo Pacto para siempre, hermanos. Por eso Apocalipsis 14 habla de un Evangelio eterno, no tendrá fin. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Un abrazo a la distancia. Nos vemos el día de mañana en un próximo video. Bendiciones.